el último mes del año, el mes de la Navidad, de la fiesta y de los regalos y todo eso. Parece que fue la semana pasada cuando comenzó este año, pero mira, ya se nos va de las manos el tiempo pasa de manera inexorable por encima de todos, nos vamos haciendo más adultos y sobre todo tenemos que madurar por dentro, ¿verdad? Como dice la Biblia, el exterior se va desgastando y salen las canas y las arrugas y los dolores y los problemas, pero por dentro los que entramos en años vamos estando más maduros, el Señor va renovando nuestras fuerzas espirituales. Bueno, pues el mensaje que voy a compartir en este día lo he titulado No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Y es un título que está ahí en la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Desde aquí, como siempre, mandamos un saludo a los hermanos que nos miran, tanto en La Palma como en Tenerife o en Playa Blanca, que el Señor los bendiga y que bendiga todas las iglesias alrededor de la tierra. Así que este es el mensaje, no os conforméis a este siglo. Gloria al nombre del Señor. Hay mucho conformismo en el mundo y también en la iglesia muchas veces. En el mundo, en este mundo, hermanos, donde nos ha tocado vivir, nosotros vemos cómo la gente luchan por un porvenir, por una vida mejor. Luchan y luchan y luchan para tener esto, aquello y lo otro y siguen luchando. Y si nosotros miramos la situación de las Islas Canarias, vemos que miles de personas de África, desde los países africanos, subsaharianos sobre todo, arriesgan su vida viniendo a las Islas Canarias en pateras, en esas pequeñas embarcaciones, para buscar una vida mejor en Europa, porque usan las Islas Canarias como un trampolín para desde aquí saltar a Europa. Algunos se quedarán por aquí, otros en la península, otros van para Alemania, Francia, Inglaterra, pero vemos cómo ellos arriesgan su vida, se montan en esas pequeñas embarcaciones, muchos de ellos se ahogan en el mar. No se conforman, ellos no se conforman con malvivir en África, donde carecen de una buena casa, de un buen trabajo, donde carecen de estudios para los niños. Y muchos africanos dicen, mira, preferimos morir luchando por un futuro mejor antes de que morir de hambre y de sed en esta tierra. Así que es admirable cómo ellos luchan por una vida mejor, arriesgan su vida en el mar y como dije, muchos pierden su vida en busca de una vida mejor. Los africanos saben que ellos no pueden cambiar el régimen político corrupto de su propio país. Entonces, como ellos no lo pueden cambiar, dicen, pues vamos a irnos de aquí, huimos de aquí, de esta tierra. La única salida que tienen es huir de sus respectivos países en busca de algo mejor, en busca de un futuro mejor. La gente que pueden luchan y buscan algo mejor en otro lugar. No se conforman con morir de hambre en su país, no se conforman con las condiciones mediocres de vida que hay en su país. Y aquí hay un mensaje poderoso para ti, para mí. Nosotros no nos conformemos, ya lo dice la palabra de Dios. Dice, no os conforméis, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este sistema de vida, aunque sea mejor que en otros países que están pasando lo peor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, amigo que me escuchan, no te conformes con poco, busca de Dios para que no mueras espiritualmente, porque así como hacen los africanos que arriesgan su vida por un futuro físico mejor, nosotros como cristianos tenemos que poner en riesgo también muchas cosas para buscar una llenura del Espíritu Santo, una plenitud del Señor. Aprovecha la vida que Dios te ha dado para luchar por una patria mejor, por la patria celestial. Es verdad que Cristo murió en la cruz del Calvario y la salvación es por la obra de Cristo, pero
Aparte de que la salvación es por la obra de Cristo, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos indican lo importante que son nuestras obras, nuestro fruto. Los héroes de la fe, si nosotros miramos los héroes de la fe, hay un capítulo en la Biblia que está en el libro de Hebreos capítulo 11. Todo ese capítulo habla de los héroes de la fe y cita a Abraham, Isaac, Jacob y tantos otros personajes bíblicos que pusieron su vista en la patria celestial. En el versículo 13 del capítulo 11 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando esa patria celestial, mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que estos héroes de la fe que vivieron en el pasado, ellos decían, no, aquí no está la verdadera felicidad, la felicidad la tiene Dios en el reino de los cielos. Y entonces ellos creyeron todo lo que Dios les había prometido y entonces ellos miraban, se imaginaban que ya estaban caminando en las calles de oro en el reino de los cielos. Y entonces dice, como dice bien claro ahí, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. También nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos de paso por esta tierra, no podemos echar muchas raíces en esta tierra ni trabajar con visión de vivir 500 años, no. La mayoría de nosotros no va a llegar ni a los 100 años, así que hay que estar preparado para la partida, para la otra patria. Así que aprovecha la vida que Dios te ha dado para luchar por esa patria mejor. Sigue diciendo el verso 14 del libro de Hebreos 11, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no pensaban en aquella de donde salieron. Dice que anhelaban, verso 16, una mejor. Esto es, ¿cómo es? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. O sea que Dios no se avergüenza de aquellos hombres y mujeres que tienen fe y que tienen la esperanza puesta en esa patria celestial que Dios mismo ha prometido en su palabra. Así que tú y yo también podemos alcanzar esa patria mejor, pero hay que tener fe y luchar contra el desaliento. Porque muchas personas en este peregrinaje se desalientan, se desaniman y tiran la toalla y se quedan por ahí dando bandazos, dando tumbos, después se vuelven otra vez a recuperar y otra vez vuelven a caer, pero ellos tienen que poner su vida y su fe en el Señor y tomar decisiones firmes. Lo que tenemos en este mundo material, terrenal, eso no satisface a nadie, porque usted a lo mejor dice, ay, quiero comprar un coche bonito cuando me saque el carnet de conducir. Y sí, sacaste el carnet de conducir, te compraste un coche bonito y los primeros días estás que lo contemplas y que te deleitas, mi coche, mi coche, mi coche. Pero cuando pasa un mes ya se te quitó esa ilusión. Y lo mismo es con todas las cosas, ¿verdad? Lo mismo es con todas las cosas, terminamos desilusionados. Tenemos la ilusión y cuando obtenemos lo que deseamos, entonces nos desilusionamos. Por eso busquemos la patria celestial, busquémosla con ahínco, con fe. No te conformes con poquito, esfuérzate y lucha. Y este mensaje, hermanos, va dirigido a aquellas personas que son cristianos y que son cristianas, son creyentes, creen que hay un cielo para los justos y un infierno para los pecadores. Y bueno, sí, claro que creen, nadie dice que no creen, pero entre los cristianos que creen están aquellos que dicen ser cristianos, pero no dan nada de fruto, no parece como que no lo son porque no hay fruto en ellos, no evangelizan, no oran, no estudian la palabra, no diezman, no quieren servir en la iglesia, a pesar de muchos de ellos tener dones y de tener talentos y de ser capacitados, sin embargo no quieren poner sus dones al servicio del Señor. Y cuando yo veo ese tipo de personas o ese tipo de cristianos que son creyentes, yo me hago la pregunta y digo, ¿será salvo este hombre o será salva esta mujer?
porque es tan escaso, es tan frío, es tan desaparecido de la iglesia. No se le ve fruto por ninguna parte como cristiano, quiero decir, no quiere ningún tipo de compromiso con Dios. Esa persona, sea él o sea ella, dice que es cristiano, que es cristiana, lo declara con su boca, pero yo muchas veces lo pongo en duda. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo en duda? Pues porque no se ve fruto. Es como un árbol sin fruto. Un árbol sin fruto, sí, está verde y tiene muchas ramas y muchas hojas, pero ¿de qué sirve el árbol que no tiene fruto? Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9. Una higuera que estaba plantada en una finca. La higuera de la parábola o de la enseñanza. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9 dice, dijo también esta parábola, el Señor Jesucristo la dijo. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar, ¿qué cosa? Fruto. ¿Y qué pasó? No lo halló. Qué desilusión, ¿verdad? ¡Qué desilusión! Muchas veces uno ha visto un árbol verde muy bonito y dice, voy a ver si hay algunas moras ahí en un árbol de moras o higos en una higuera. Y cuando uno llega, pues no hay nada. Entonces, esa fue la desilusión del dueño de la finca. Dice que en el verso 7, y dijo al viñador, al que cultivaba la viña, dice, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, él entonces, el agricultor respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Le eche estiércol y abono a ver si da fruto. Y si diere fruto, verso 9, bien. Y si no, la cortarás después. O sea que un paréntesis de misericordia con esa higuera. Sí, el dueño de la finca dice, fuera, córtala, ¿para qué está inutilizando el terreno? Y el agricultor le dice, mira, vamos a tener un poco de paciencia, vamos a echarle abono, vamos a echarle todo lo que necesita, estiércol y todo eso para que a ver si da fruto. Y hermano, el cristiano o la cristiana que lleva años en la iglesia y no da fruto de ninguna clase, ni ora, ni ayuna, ni diezma, ni evangeliza, ni le sirve a Dios en ningún ministerio, ni coge compromiso con Dios, ni con nada, lo más probable es que en un año será cortado, porque ese es el plazo que el Señor le dio al agricultor. Dice, bueno, vale, déjala un año y atiéndela, y si no da fruto ese año, pues entonces la cortamos. ¿Para qué finge ser cristiano? ¿O para qué finge ser cristiana? Hay personas que fingen ser cristiano o cristiana, se convierte en un espectador, no da fruto, inutiliza la silla de la iglesia, no es ejemplo para los demás, se engaña a sí mismo, piensa que porque venga de vez en cuando al culto ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida, pero si no da fruto, cuidado, porque eso es muy peligroso. Se cree que ya por eso es cristiano o que ya por eso es cristiana, porque de cuando en cuando viene a la iglesia y se cree que tiene una plaza reservada ya en los cielos para sí mismo por el hecho de creer solamente. Existen personas que de vez en cuando vienen a la iglesia, pero que ya están cortados espiritualmente. Son árboles sin fruto. Otros están a punto de ser cortados, a menos que antes de un año comiencen a dar fruto. Y a otros ya se les acaba el tiempo de dar fruto, en unos meses probablemente, y si no despiertan también serán cortados. Es urgente, hermano y hermana, que comiences a dar fruto hoy mismo, activar tu fe, activar tu vida y servirle al Señor en lo que Dios te ponga, porque Dios tiene un lugar para cada miembro de la iglesia, para mantenerlos ocupados en sus ratitos libres. Aquella persona que se agarra de ese texto, de que somos salvos por la fe en la obra de Cristo, hay que recordarle el contexto de ese mismo texto, ¿verdad? Porque muchas personas se agarran de ese texto de
de la epístola de San Pablo a los Efesios, donde dice en Efesios 2, 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchos agarran de ahí y dicen, pues ya está, yo tengo fe, ya soy salvo por la fe en Jesucristo, no por obras. Parece como que el apóstol está diciendo que las obras no son necesarias, pero siga leyendo un poco más para que vea lo que el mismo apóstol Pablo dice, para que la gente no malinterprete el versículo 8 y el 9, porque muchos solo leen el 8 y el 9 y ahí se quedan. No quieren seguir adelante. Pero mira lo que dice el versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, con el propósito de que hagamos buenas obras, las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que viviésemos practicándolas. Entonces, por eso digo que mucha gente con el tema de la salvación por la fe en Cristo se agarran del verso 8 y del 9 y de ahí no quieren pasar. Porque hacer buenas obras, eso requiere esfuerzo, eso requiere un sacrificio, eso requiere pagar un precio y eso es lo que la gente muchas veces no quieren hacer. Quieren todo gratis. Y claro que sí, la salvación es gratis, pero Dios prueba a ver si de verdad cumplimos el propósito de Dios como cantábamos, ¿verdad? El propósito de Dios que se cumpla en nosotros. Somos creados, dice la palabra, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, para que estuviésemos practicándolas. Así que no malinterpreten el versículo 8 y el 9, sino que lean el 8 y el 9 a la luz del versículo 10, porque es el mismo escritor el que lo escribe. Y también otro texto muy importante, lo tenemos en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, donde se habla de la fe y de las obras, la fe y las obras. Este capítulo es muy, muy clarificador con respecto a este tema, ¿verdad? De la fe y de las obras, porque en la Iglesia Católica dice, no, somos salvos por las buenas obras que hagamos. Nosotros los evangélicos decimos, somos salvos por la fe. Pero, ¿y qué lugar ocupan entonces las obras, las buenas obras? Pues ocupan un lugar muy importante. Y Dios nos ha creado, como dice Efesios, Dios nos ha creado para que hagamos buenas obras y así cumplamos el propósito de Dios. Así que no debemos de conformarnos con el mínimo de ser salvos, porque estaremos seguramente bordeando el precipicio de caer en la condenación. Queremos tener amplia y franca entrada en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, que cuando estemos entrando hasta los ángeles hacen redobles de tambores y nos dan un aplauso de bienvenida en el reino de los cielos. Franca y amplia entrada en el reino de los cielos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Sí, me salté. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26, hablando de las obras. Dice, vamos a leerlo todo juntos, porque es bueno que usted oiga su propia voz también leyendo la palabra de Dios y subraya aquellos textos que le llaman la atención. Dice, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Es una interrogante. Dice que esa interrogante va a tener respuesta un poco más adelante. Dice, y si un hermano o una hermana, verso 15, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Otra interrogante más, ¿verdad? ¿De qué aprovecha? Que dices que eres cristiano. Y el verso 17, muy importante, dice, así también la fe
Si no tiene obras, ¿cómo es? Muerta en sí misma. ¿Sirve para algo una fe muerta? Si la fe de esa persona que dice que es cristiano y que tiene fe, si no tiene obras, esa fe, hermano, es muerta. Esa persona está muerta espiritualmente, como la higuera, ¿verdad? No tiene fruto y el Señor la maldijo y se secó inmediatamente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe viva es la fe que tiene obras, ¿cierto? Dice, pero alguno dirá, verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Cómo se muestra la fe? Por las buenas obras, por la vida dinámica, por la vida activa al servicio del Señor. Ahí te estoy demostrando que mi fe es genuina y que mi fe está viva y que mi fe tiene obras. Pero aquella persona que no hace ninguna obra tiene una fe, como dice la palabra, muerta. Creer es bueno, lo hemos dicho una y mil veces, pero no es suficiente. El verso 19 te lo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, claro que sí. También los demonios creen y tiemblan. O sea que aquí ves que creer no es suficiente, creer es necesario, pero hay que ir un paso más allá, hay que tener obras. Lo dice el verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, como dice otra vez por segunda vez, es muerta? Y te hace una comparación, dice, en el verso 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro que sí. Si ustedes creen que si Abraham no le hubiese obedecido a Dios y va al monte a sacrificar a su hijo, intencionalmente Abraham lo sacrificó. No lo sacrificó físicamente porque el ángel le detuvo la mano, pero las intenciones de Abraham era sacrificar a su hijo. Eso es una obra tremenda que Dios le pidió a Abraham para probarle la fe. Y Abraham, ni corto ni perezoso, aunque le dolía mucho sacrificar a su hijo, pero él dijo, si Dios me lo pide, yo lo tengo que hacer. Obviamente Dios no acepta sacrificio de personas humanas, ¿verdad? Pero eso era una prueba. Y bueno, todos sabemos que Abraham no lo llegó a sacrificar físicamente, sino que intencionalmente sí lo había sacrificado. Por eso dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Claro que sí. Esa obra demostró que era obediente a Dios. Dice, ¿no ves? Verso 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que la fe se perfecciona por las obras. Cuantas más obras hacemos, más se arraiga la fe y más vida tiene la fe. Porque si no hay obra, esa fe es una fe muerta. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El verso 24 también muy importante, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado, ¿por qué dice? Por las obras y no solamente por la fe. Las dos cosas, ¿verdad? Las obras y la fe van juntas, no podemos separar las obras de la fe, porque si separamos las obras de la fe, entonces ya estamos mal. La persona que tiene fe genuina, hace buenas obras. Asimismo también, otro ejemplo más en el verso 25, dice Rahab la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Pues claro que sí. Tenía fe en que ese pueblo, el pueblo de Israel que estaba allí acampado alrededor de Jericó, pues que en ese pueblo estaba la salvación. Y la salvación hizo que ella, el deseo de ser salva, hizo que ella pusiera su fe en aquellos hombres que le prometieron que si los escondía, pues que tendrían misericordia de ella y que no la matarían. Así que sigue diciendo el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe
sin obras está muerta. Así que cuidado con esas personas que dicen, no, yo creo, yo tengo fe. Sí, los demonios también creen, pero no sirve para nada. Hay que activar esa fe haciendo buenas obras. Yo no sé qué obras serán las que Dios quiere que tú hagas, pero obviamente Dios tiene propósito con tu vida y Dios tiene planes para tu vida. La cuestión es que tú ores a Dios y digas, Señor, ¿cuáles son las obras que tú quieres que yo haga? Porque llevo ya 8, 10, 15, 20 años de convertido y se me está yendo la vida de las manos y no estoy haciendo nada por la obra del Señor. Quiero hacer algo, Señor. Todo parte de una buena determinación, ¿verdad? Cuando uno dice, sí, voy adelante con Dios, a partir de ahí Dios empieza a abrirte perspectivas, a abrirte campo para que empieces a desarrollar tu fe y a servirle al Señor como Dios manda. Y así, cuando lo hacemos así, tenemos franca entrada en el reino de los cielos. Aleluya. Esto lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11, verso 1. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El verso 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios nuestro Señor y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, la justicia de Dios, por la justicia de Dios hemos llegado a tener esa fe preciosa. La fe es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Ya tenemos la fe, sí, pero esa fe tenemos que activarla poniendo buenas obras en esa fe. El verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Preciosas y grandes promesas para alcanzar la naturaleza divina. Tenemos en la palabra de Dios. Y cuando alcanzamos esa naturaleza divina, hermanos, entonces tenemos fuerza para huir de la corrupción horrible que hay en este mundo pecador. El primer paso, como dice la palabra en los versículos 5 en adelante, es deshacernos de los vicios, de la droga, de las mentiras, de los engaños, de las vanidades, del orgullo, de la hipocresía, de las concupiscencias, los malos deseos de la carne, huir de todas esas inmoralidades, dice el verso 5, vosotros también poniendo toda vuestra diligencia. La diligencia, es decir, todo vuestro interés, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea que el primer paso es deshacernos de todo lo malo, como dice la palabra ahí en los versos 5 al 7. Y el segundo paso es avanzar en madurez, en obras como cristianos. El verso 8 nos dice, porque si estas cosas, la piedad, el afecto fraternal, el amor y todas las virtudes de la palabra de Dios, si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar como ociosos, ni sin fruto, ¿verdad? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto, sino que daremos fruto. Porque cuando estas cosas, cuando el amor, el dominio propio, la paciencia, la piedad, la fe, la virtud, el conocimiento, cuando eso está en nosotros, ya estamos activos y estamos trabajándole, haciendo algo para el Señor. Pero si esas cosas no están en nosotros, sino que lo que está es la carne, las pasiones carnales, entonces estaremos ociosos y sin fruto. Así que si hemos madurado, esa madurez hará que estemos activados dando fruto en el lugar donde Dios nos haya plantado.
No todos van a dar la misma cantidad, ni todos van a estar en el mismo lugar. Uno va a tener un don, otro va a tener otro don, pero todos tenemos dones, todos tenemos talentos que Dios nos ha dado y hay que activarlos y ponerlos al servicio del Señor. Dice que el que no tiene el fruto del Espíritu está ciego. Ciego, lo dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿a qué se refiere? Al fruto del Espíritu. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, espiritualmente hablando. ¿Cómo es? Dice, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuántos han pecado aquí, verdad? Todos hemos pecado, ¿no es cierto? ¿Cómo se purifican los pecados? Claro, pidiéndole perdón al Señor primero. Pero cuando usted empieza a hacer buenas obras, pues es como que esos pecados empiezan a ser purificados. Usted empieza a neutralizar la etapa de vida de pecado que usted tenía. Haciendo buenas obras es como que neutraliza. Es como que usted dice, Señor, no me voy a olvidar de que yo era un pecador. Y ahora, como tú me has perdonado todos esos pecados, yo voy a hacer buenas obras, en cierta manera, para agradecerte que me has perdonado todos mis pecados antiguos. La garantía para no caer es estar activo. Hay un refrán por ahí que dice, en Canarias se usa mucho, que dice, al hombre parado le tienta el pecado. Y es verdad. Cuando una persona está ociosa, de brazos cruzados, el diablo viene y le dice, ¿por qué no haces aquello? ¿Y por qué no miras pornografía? ¿Y por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá? Y entonces, claro, está parado, está ocioso, no está activo. Si estuviera activo evangelizando, orando, leyendo la Biblia, haciendo cosas para el Señor, el diablo no podía entrar porque el hombre está ocupado. Pero si está desocupado y está ocioso, no tiene nada que hacer, pues entonces el diablo ahí aprovecha para tentarlo. Al hombre parado le tienta el pecado. Así que la garantía para no caer en pecado es estar activo en la obra del Señor. Porque queremos nosotros también tener franca entrada, generosa entrada, amplia entrada en el reino de los cielos, como dice el versículo 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y de esta manera, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? Así que nuestras obras son muy importantes, Dios las tiene en cuenta. Nuestras obras son lo que le da vida a la fe. Si la fe no tiene obras, como dice la Biblia, es muerta. No queremos llegar al cielo escaso de obediencia. El hombre o la mujer que le llegue el día de partir para la eternidad sin haber estado obedeciendo a Dios, probablemente no entrará en el reino de los cielos, porque llega con una fe muerta. Que cuando te toque el día de partir para la eternidad, vayas sobrado de obediencia, hermanos. El pastor de La Palma un día me comentó que él quiso ir a Colombia a visitar la familia de su esposa, porque su esposa es colombiana, y entonces cuando salieron de aquí, de las Islas Canarias, le dijeron, sí, no, con que lleves el pasaporte ya es suficiente y con que lleves el DNI. Entonces fueron y visitaron la familia de la esposa, y cuando ya regresó al aeropuerto de Bogotá para regresar otra vez a Canarias, allí le empezaron a pedir papeles, que si el certificado de nacimiento del hijo, que si esto, que si lo otro, y él no tenía todos esos papeles, pero los había dejado aquí en la isla de La Palma. Y entonces hubo el hombre que andar corriendo, llamando para acá, mandando a unos amigos que forzaran la puerta de su casa y entraron a buscar el certificado de nacimiento de su hijo, que lo tenía escondido en una gaveta en no sé qué sitio, y fue un alboroto tremendo.
Y finalmente el amigo de aquí de La Palma forzó la puerta, entró, localizó el certificado de nacimiento y por internet se lo mandó por allá. Y le faltaban ya unos minutos para cerrar el vuelo cuando le llegó el certificado para él no perder el vuelo de regreso. Así que por eso es que digo que más vale ir sobrado de obediencia que no escaso de obediencia. Se nos exhorta mucho a vivir un cristianismo dinámico, activo, dando fruto para poder tener amplia y generosa entrada en los cielos, hermanos. No hay seguridad de salvación para los cristianos y las cristianas que pudiendo haber dado fruto no lo han dado. Y en el cielo también, ustedes saben que hay niveles o grados de gloria. No todos los que se salvan y entran en el reino de los cielos tendrán el mismo nivel de gloria en el reino de los cielos. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 41 al 42. Que no seas solamente un salvo, sino que seas un salvo que tienes entrada y amplia y generosa entrada en el cielo y gran galardón. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 41 y 42 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea que el verso 41 dice que una es la gloria del sol, claro que sí, brilla mucho más que la luna y que las estrellas. Otra es la gloria de la luna, brilla menos que el sol, y otra, pero es mayor en apariencia que las estrellas. Otra es la gloria de las estrellas, porque una brilla más, otra brilla menos, pues así será en el reino de los cielos. Algunos piensan que en el cielo todos serán exactamente iguales en nivel de gloria, y no es así. La Biblia habla de coronas que vamos a tener arriba en el reino de los cielos, con las que serán coronadas los salvos, y hay diferentes coronas entre los salvados. Las coronas, hermanos, cuando hablamos de las coronas de gloria, de las coronas que Dios nos va a dar en el cielo, las coronas son como las estrellas que llevan los militares en su uniforme, ¿verdad? Los que han hecho la mili saben que las estrellas que ellos llevan, que los oficiales o suboficiales o jefes llevan en la sombrera, representan la autoridad que tienen, ¿verdad? Hay estrellas de 5 puntas, hay estrellas de 6 puntas, hay estrellas de 8 puntas, y dependiendo de si son de 6 o de 8 puntas, son de un nivel o de otro nivel, y dependiendo del número de estrellas que tenga el oficial o el jefe, pues en la mili, pues así es la autoridad que esa persona tiene. Así que las estrellas indican el grado de autoridad de la persona que las lleva, si es teniente, si es capitán, si es coronel, etcétera. Y en los cielos también hay grados de autoridad. Ustedes saben que en el cielo no solamente hay ángeles, sino que hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles y huestes celestiales de diferentes niveles, de diferentes graduaciones. Y unos tienen una función y otros tienen otra. Los cristianos serán revestidos también con autoridad en los cielos, como las estrellas del firmamento, dice la palabra. Y vamos a ver cinco diferentes coronas que la Biblia menciona. Vamos a ver la primera de ellas en 2 de Timoteo 4:8. 5 pasajes más de la Biblia, y con esto ya termino, refiriéndonos a las 5 diferentes coronas que Dios tiene preparadas para los hombres y mujeres de Dios que le han servido aquí en la tierra. La primera corona la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Dice ahí, 1 de Timoteo 4:8, dice, por lo demás, me está guardada, ¿qué cosa dice? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí tenemos una corona llamada la corona de justicia para las personas que han vivido una vida justa, una vida recta, al pan, pan y al vino, vino, a lo malo, malo y a lo bueno, bueno.
En Primera de Pedro 5:4 tenemos otra corona más, diferente, dice, y cuando, Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué cosa? La corona incorruptible de gloria. Tremendo esta corona para los pastores que con fidelidad han alimentado el rebaño. La tercera corona la tenemos en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero la nuestra, ¿cómo es? Una corona incorruptible. La nuestra es una corona incorruptible para los que hacen la carrera, para los que corren y perseveran hasta el fin y llegan hasta la meta. Luego tenemos otra cuarta corona en Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasará? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y por último tenemos otra más en Primera de Tesalonicenses 2:9, donde dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea que las almas que el apóstol Pablo estaba ganando eran una corona en la que él se iba a gloriar, porque él fue el que los evangelizó. Entonces, corona de regocijo para los que fielmente son testigos de la gracia salvadora de Dios y trabajan para ganar almas. Así que a la hora de partir para la eternidad, tendrás que dejar atrás todas las cosas que has adquirido en esta tierra. Solo llevarás a la eternidad las buenas obras que hiciste en esta tierra. Tu corona o tu galardón en los cielos irá en función de lo bueno que hiciste aquí en la tierra mientras vivías. Así que, hermano, no te conformes a este siglo, como dice el título del mensaje que está en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo, no te conformes al estilo de vida mediocre de algunos cristianos y cristianas, porque, hermano, yo observo a los cristianos y a las cristianas, como pastor me toca observarlo y veo que en muchos que se llaman cristianos, en muchos y en muchas, hay un conformismo muy grande. Se conforman con poquito, con venir de cuando en cuando a un culto. Les falta celo, les falta pasión, les falta fruto, les falta dedicación, entrega, espíritu de servicio. Y si queremos tener franca entrada en los cielos y amplia entrada, para no quedarnos fuera, tenemos que esforzarnos. La entrada amplia es para los que se esfuerzan y dan mucho fruto. Y para que un cristiano o que una cristiana se anime y se entusiasme a llevar mucho fruto, todo depende de la decisión personal que haya tomado. Si no toma la decisión, va a estar ahí dejando que el tiempo pase y estando ocioso y de brazos cruzados. No espere tener personas que estén detrás de usted dándole ánimos continuamente, porque algunos se quejan, ay, como no me animan, como no me visitan, como no me ayudan. Oye, pero toma tú la decisión de servirle al Señor. Yo, hermanos, como pastor, animo a la gente a dar fruto, pero les confieso que cuando yo veo una persona que no hay manera de que esa persona se consagre y se meta en serio con Dios, pues al final uno termina por desanimarse y decir, bueno, pues si no quiere, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para qué darle ánimos a la persona que no quiere caminar con Dios? Porque lo animas una vez y otra y otra y otra, y siempre sí, gracias por el ánimo y tal y cual, pero de ahí no pasa, la persona no se toma las cosas de Dios en serio. Entonces uno termina por desanimarse y decir, bueno, pues ya lo dejo en las manos del Señor porque ya le he estado dando ánimo durante una y varias veces, pero no coge la palabra, la exhortación, la motivación, pues ahí se va quedando y finalmente esa persona lo más probable es que se vaya debilitando más, porque si no toma la iniciativa de mejorar y de buscar y de dar fruto, pues
nadie lo va a poder obligar a hacerlo. Bueno, pues hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro en esta preciosa hora y vamos a orar al Señor en esta mañana preciosa. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, como saben todos ustedes. Así que incline su rostro y ore al Señor. Órele a Dios para que Dios le dé fuerza, sabiduría, humildad, paciencia, entusiasmo. Pídale al Señor en oración: Señor, yo no quiero ser un ocioso, no quiero desaprovechar el tiempo, las oportunidades de servirte. Señor, ayúdame, muéstrame, háblame claro para yo saber cuál es el lugar que tú tienes para mí en la viña del Señor, para yo saber en qué me tengo que ocupar, Dios mío. No quiero dejar pasar ni un solo día más de brazos cruzados, Señor. Quiero entrar en acción, Dios mío. Quiero dar fruto para poder tener amplia entrada, franca entrada en el reino de los cielos, Señor. Ayúdale, Dios mío, a todos aquellos que han desperdiciado muchos años de su vida, Señor, para que se activen, Padre Santo de la gloria, y comiencen a dar fruto en el lugar donde tú quieres, Señor, sea orando más, ayunando, evangelizando, estudiando palabra, sirviendo en la iglesia, en este ministerio, en el otro. Dios mío, tú tienes muchos lugares donde mantener a la gente ocupada, Padre Santo de la gloria, y por eso te pedimos, Dios mío, que en esta mañana tú, Dios mío, actives, Señor, sacuda las conciencias para que la gente, Dios mío, bendito de la gloria, activen los dones y los talentos y las virtudes que tú le has dado, Señor, y los pongan en acción para la gloria tuya, Padre. Gracias, Señor, en este lindo día, Dios mío. Nos has bendecido mucho, nos has dado mucha palabra, Dios mío. Oramos, Señor, por todos esos cristianos y cristianas, Dios mío, que ya han sido animados y motivados y se les ha dado palabra, ánimo, aliento, pero aún así, Dios mío, no arrancan, Señor. Siguen ahí medio adormecidos, distantes, huidos de la iglesia, Señor. Otros vienen solo de cuando en cuando, Dios mío. Oh, Señor, sabemos que tú eres el único que sabes quién es salvo y quién no es salvo. Y nosotros podemos, Dios mío, mirar el estado espiritual de las personas y podemos sacar conclusiones, Dios mío, aunque nuestras conclusiones pueden ser erróneas. Y nos podemos equivocar y podemos pensar que una persona no es salva y lo es. Y al revés, podemos pensar que no es salvo y sí lo es o que es y después resulta que no lo es, Señor. Tú eres el único que sabes. Y cada persona también sabe cómo está delante de Dios. Y por eso es que en esta mañana hacemos un llamado a presentarse delante de Dios y que le digas al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba matando cristianos. ¿Qué quieres que yo haga? Dejó de matar cristianos y se convirtió en un misionero, en el misionero más grande después de Jesucristo, para llevar salvación a los gentiles, a los perdidos. Gracias, Señor.